Dios les bendiga, hermanos, nuevamente compartiéndoles la palabra del Señor, sobre todo en este día tan importante que es día domingo, día de ayuno y día de oración y de clamor, que debemos de estar delante de la presencia del Señor para obtener de Él misericordia, obtener de Él su favor, obtener de Él la bendición que tanto lo necesitamos en esta bendita y preciosa mañana. Yo quiero compartirles una palabra que está en la Biblia, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 16, el cual dice de la siguiente manera. Y dice así la palabra del Señor, versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hacía durante 40 días. Bueno, prácticamente aquí tenemos una situación bastante delicada, bastante difícil para las tropas del pueblo de Israel. El ejército del pueblo de Israel, comandado por Saúl, yacían sobre una colina. El otro extremo estaba las tropas del ejército de los filisteos, enemigos por hacía muchos años del pueblo de Israel. Y ambos ejércitos estaban posicionados, listos para abrir brecha a la guerra. Sin embargo, había un elemento muy clave y muy destacado antes del combate, antes de esta guerra encarnizada que se iba a presentar con el derramamiento de mucha sangre, por supuesto, al final. Y era como la parte moral, la parte emocional, la parte psicológica, muchas veces en esa área se abre una gran brecha en la guerra. ¿Qué quiero decirles con estas palabras? Muchas veces la guerra se traslada a un plano emocional, psicológico o espiritual. Recordemos, Satanás, el enemigo, nos va a atacar, nos va a bombardear en la mente, en la cabeza, en nuestros pensamientos. Y es ahí donde se va a suscitar quizás la peor lucha en nuestra propia mente, porque es ahí donde ataca el enemigo. Veamos lo que acontece a la luz y al desarrollo de esta historia que por todos es conocido. Bueno, ahí aparece como un solo hombre, un paladín, un fanfarrón, un hombre gigante, un farsante. Este soldado que se abre camino en las tropas de los filisteos, dice la Biblia, se acercaba por las tardes, por la mañana, por la tarde, de cada día, durante largos 40 días, este paladín hizo de la suya para sitiar, para asediar, amedrentar, humillar, ultrajar y maldecir a las tropas de Saúl, o sea, al ejército de Israel. Y sí que les había abierto una brecha emocionalmente y en términos de moral, en términos emocional, el ejército estaba amedrentado, el ejército estaba atemorizado por la voz de este paladín, de este gigante, que día a día, insistentemente, en la mañana y en la tarde, llegaba para maldecir, insultar, ultrajar, etcétera, etcétera, a las tropas del ejército de los hebreos. Ante la presencia de ese gran soldado, dice la palabra del Señor que los soldados del ejército de Israel huían acobardadamente, le tenían miedo porque era un gigante, era un hombre que atemorizaba con solo su presencia en el escenario de la guerra. Amedrentaba, daba miedo, era un hombre grande, pesado, era algo monstruoso, era todo un ícono de la perversidad y del temor, por supuesto, de infundir el pánico y desaliento a los soldados de los escuadrones del pueblo de Israel. Y cómo este hombre
abre brecha y los intimida, maldiciéndolos a los hebreos y ultrajándolos cada día. Dice la Biblia que sí actuó durante 40 días. Satanás no te va a dejar tranquilo. Satanás ha venido para destruir, para hurtar, para matar. Y lo está logrando. Porque en muchos ya están cediendo emocionalmente. Satanás quiere hacerte o darte un papel terrible. Satanás quiere amedrentarte tanto en la mente y venderte la idea y te la está metiendo a la fuerza de que tú no vales la pena, de que tú no eres nadie, que no le importa siquiera a tu esposa, que no le importas a tus hijos, que eres un fracasado, que tienes un mal matrimonio y que nadie te quiere. Quizás así te has sentido alguna vez en tu vida o últimamente, no sé. Hay hermanos que se sienten así en la iglesia, que Satanás les ha vendido la idea que ellos no valen nada, que nadie los tome en cuenta, que no importa, que no son nadie en la iglesia. Y hasta te han puesto quizás en la mente Satanás, si tú no le interesas al pastor, tú no le importas a los diáconos, tú no le importas a la congregación. ¿Para qué sigues ahí? Ya no sigas, ya no vayas. Algunas veces eso es lo que ha puesto Satanás en tu mente. Pero déjame decirte, con todo y eso, Dios está contigo, Jesucristo está contigo y Él te va a levantar. Gracias a Dios por la presencia de un solo hombre también en los escuadrones de Israel, por la presencia de un joven, de un adolescente llamado David. David, todo un baluarte, todo un ícono de la valentía, del valor, del temor de Dios. Aparece en escenario David para salvarles la moral, para hacerles conciencia que Dios, la presencia de Dios estaba con ellos y que iban a salir adelante en victoria. La guerra psicológica estaba perdida, pero aún quedaba el plano de la guerra militar, el plano del combate de persona a persona, y era lo que iba a definir la guerra. Ahí estaba David para salvaguardar la vida no solo del rey, sino de las tropas del ejército de los hebreos. Ahí estaba David lleno del temor y de la presencia de Jehová para dar la cara por el pueblo. Déjame decirte que siempre habrá alguien que va a dar la cara por la iglesia, siempre habrá alguien que va a dar la cara por tu familia, siempre va a haber alguien que va a dar la cara por tu matrimonio, siempre va a haber alguien que va a dar la cara por los tuyos. Y ese eres tú, hombre de Dios, varón del Señor. Dios está contigo. Dios te va a ayudar, Dios no te va a desamparar, Dios siempre ha estado contigo y te va a bendecir, te va a fortalecer. Y tú vas a dar la cara por tu familia, tú vas a dar la cara por tu matrimonio, tú vas a dar la cara por tu casa, tú vas a dar la cara por la comunidad, tú vas a dar la cara por la congregación. Dios está contigo y te va a bendecir